Pero primero cuénteme cómo ve usted el manejo de la crisis por parte del presidente Alejandro Giammattei. Mire, el gobierno ha tomado iniciativas propias de un gobierno. Sin embargo, este problema es de todos los guatemaltecos. Por ejemplo, el gobierno pudo haber instado a las universidades a que se unieran al esfuerzo investigativo. Usted sabe que hoy todo el mundo es un gran laboratorio para tratar de determinar en diferentes ámbitos, en diferentes niveles, y a identificar plenamente al llamado coronavirus. Por ejemplo, yo he echado en falta que se hable de un número X de recuperados, pero que no nos digan cómo los sanaron, cómo fue que los recuperaron, cómo fue que recuperaron la salud y pasaron por esa enfermedad que es realmente una amenaza a toda la humanidad. Los estudios que se han hecho sobre la enfermedad implican que en algún momento algunas personas que ya fueron dadas de alta puedan volver a recaer, por ejemplo. Pero nosotros tendríamos que estar conjugando todo el conocimiento que se está generando en el mundo para encontrar una salida y preservar la vida de los guatemaltecos. Sí, me tengo que lamentar como guatemalteco que todos estos momentos de crisis en diferentes gobiernos, y este no ha sido la excepción, son momentos que se aprovechan por gente con poca vergüenza o por ignorancia para hacer erogaciones de dinero que no son precisamente para atender la crisis o la emergencia. ¿Podría explicar un poquito en ese tema, doctor García? Claro que sí, Richard. Fíjese que en las aprobaciones que ha hecho el Congreso, y el Congreso incluso decía ayer en comunicados que iban a seguir trabajando y conceptualizan trabajo, crear deuda. Fíjese que yo lamento que no esté difundida, por ejemplo, la responsabilidad empresarial de velar por los recursos de forma, digamos, como lo hace un ama de casa o como lo hace cualquier empresario pequeño o mediano, que cuidan los centavos porque no hay posibilidades de incurrir en mal gasto. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver vamos a precisar, 1 millón de quetzales para la CEI, 5 millones para la Asociación de Dignatarios de la Nación? Por Dios, usted fue constituyente y me imagino que se habrá indignado que en medio de la crisis estén canalizando recursos de... Claro, pero mi doctor, déjeme decirle que esas situaciones no pasaron. ¿Por qué? Porque eran parte de lo que se había aprobado en el presupuesto anterior de 2019. Entonces venía como empaquetado todo. La crisis lo trajo, pero no fue aprobado ni lo de los dignatarios. Usted ve que el problema grande que hay, por ejemplo, el dinero en deuda pública para fortalecer el Ministerio Público, esto es realmente irresponsable. El Ministerio Público es evidente que tiene un pésimo diseño. Hay necesidad de aplicar criterios de reingeniería total, incluso le diría yo, para separar las tareas de investigación criminal de aquellas otras tareas que son propias de abogados, que es llevar procesos penales de acusación ante juez competente. O sea que a su criterio, doctor García, la erogación de esta ampliación presupuestaria, de este dinero, no viene a cumplir realmente una necesidad de enfrentar la crisis, sino que es prácticamente una ampliación presupuestaria para manejo de presupuesto operativo del mismo gobierno. Sí, ¿no? Y para pagar sueldos, por ejemplo, en educación, en gobernación. Compromisos de pacto colectivo. Por ejemplo, imagínense ustedes objetivos.
Pero déjeme decirle algo, Richard. Cuando se habla de criterios o de opiniones, esto no es una opinión, sino es una hipótesis, una afirmación susceptible de ser comprobada. Por ejemplo, si yo le hablo de la ineficacia del Ministerio Público, lo tenemos a la vista. Vea usted cuánto recurso gasta cada año y se gasta, y no se contrasta nunca con el número de sentencias que se obtienen. Sin embargo, conocemos miles de casos donde se han incurrido en abusos, en injusticias, incluso que ha provocado hasta muerte por el abuso, por ejemplo, de la prisión preventiva, que es una prisión sin condena. Y ojo, mi querido doctor, esto es algo que incluso la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, señaló, y es que el hacinamiento en las cárceles de Guatemala es un peligro latente para esta crisis sanitaria, porque tenemos hacinamiento, tenemos prisión preventiva. En un reportaje reciente de Inside Crime señala que Guatemala, al igual que Brasil y no me recuerdo el otro país de América Latina, tiene una cantidad de personas presas en el así llamado esquema de prisión preventiva que podrían estar libres y así no solamente evitar el riesgo de morir por el contagio, sino que también generar un deshacinamiento. Ese es un tema que tenemos que tratar en un programa específico, doctor. Pero centrémonos un poquito más en este momento de la crisis del coronavirus. Toque de queda. Manejo de fondos. ¿Cómo ve usted estas medidas? ¿Vamos a poder enfrentar? ¿Tenemos camas suficientes? ¿Tenemos una capacidad o una infraestructura suficiente para enfrentar esto? Mire, lo que ocurre con nuestro pueblo es que somos bastante insubordinados. No tenemos la disciplina, por ejemplo, ni muchas veces la capacidad de convencimiento, de ser convencidos de los peligros que afrontamos. El guatemalteco, como muchos otros pueblos, es un tanto indómito y tiene ventajas en algunos casos, pero también tiene muchísimas desventajas. Esta enfermedad es muy compleja, tiene una altísima facilidad para ser contagiada. Y realmente, cuando usted mira tanta gente en los mercados, tanta gente en la calle, cada uno de los que caminan fuera de sus viviendas es alguien que pueda transmitir la enfermedad en potencia. Y eso es, mire, a mí me rompe el corazón cuando miro, por ejemplo, ahora las escenas de Ecuador, cuando hay cadáveres que tienen 2, 3 días y no han sido recogidos por las brigadas públicas, cuando la gente al estilo de China muere en las calles. Es una situación gravísima y por supuesto que tendríamos que haber tenido un debate, pero Guatemala no está acostumbrada a los debates, estamos acostumbrados a las escaramuzas, a los pleitos, a la búsqueda de imponer una opinión, pero no a debatir. Deberíamos de haber tenido un debate sobre cuáles son las medidas para poder tener realmente una cuarentena estricta y dañar lo menos posible la economía nacional. A la economía nacional. Pero que va a ser que, oiga, si la crisis sanitaria va a generar estragos en la población, la crisis económica es una tortura a largo plazo. Exactamente, así es. Una cosa impresionante. Mire, acabamos de pasar un fin de mes. Usted no se imagina la cantidad, no hay nadie que nos diga, porque tenemos las instituciones, pero no sirven para absolutamente nada, como el INE, el de estadísticas, no nos dicen cuánto se creció el desempleo solo de marzo a abril. Pero yo conozco muchos casos de varias empresas que tuvieron que hablar con sus trabajadores y pedirles que cobraran la mitad, porque no tenían la capacidad para pagarle. Y eso es ilegal. Mire, usted no sea tan exageradamente legalista. El problema grande es cuando se queda sin empleo.
Exacto. Yo aseguro que muchas de las gentes que perdieron su empleo, muchos de los guatemaltecos que fueron despedidos, preferirían un recorte de salario porque las condiciones son terribles. Exactamente, no, totalmente de acuerdo con eso. Y van a cerrar y están cerrando. Solo imagínense los hoteles, la industria del turismo. Que para Semana Santa es que logran capitalizarse, Mario David. Pues exactamente, claro. En Antigua. En Antigua la gente está llorando. El alcalde del Pozo estaba dando declaraciones, dice, somos una ciudad que vive del turismo. Y yo tengo el caso de un amigo en San José, que él hacía su año alquilando para Semana Santa, esos 15 días, él lograba capitalizarse para poder tener mantenimiento. Hoy la gente no tiene nada. Bueno, pero Mario David, ese es impresionante. Bueno, mi querido doctor, para ir terminando la entrevista, quiero que me dé un concepto. ¿Cuáles deben ser las medidas de control para esta danza de millones que se está dando en Guatemala y que el Congreso ha aprobado? Yo le puedo dar, incluso se lo puedo dar en canción y sería igualmente inocuo. El problema es que los controles en Guatemala no funcionan. En toda esta danza de millones está también contemplado una millonada para la Contraloría General de Cuentas, que es otra institución que hay que rehacer de principio a final, porque no sirve para absolutamente nada, como no sea para la corrupción. Pero déjeme decirle una idea que es importante, y así por lo menos uno se desahoga. El presidente muy bonachonamente habló de que los empresarios habían perdido una quincena, pero era una quincena. Se necesita ser empresario o haber sido empresario para saber que muchas empresas con 4 o 5 días, una semana, que tengan mala pueden quebrar, Richard. El problema económico es un problema serio, no se pueden engañar. Y aquí, en lugar de estar pensando en bajar impuestos, mire usted qué funcionario público ha disminuido su ingreso. Esa es una mire, y usted ve los ejemplos en Paraguay, en otros países donde los funcionarios se han autoimpuesto una rebaja salarial, que es la lógica solidaridad humana, doctor. Exacto. ¿Cómo es posible que tenemos magistrados de 80,000 quetzales? ¿Será que no viven con la mitad? ¿Será que no viven con la tercera parte? Gente que gana 80,000 quetzales, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Doctor García, eso es una aberración. De la Corte Suprema. Aquí nos sobran magistrados y nos falta justicia. Sí, nos sobran magistrados y nos falta justicia. Bueno, doctor García, muchísimas gracias por su participación acá en Conexión GT, muy amable. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos.